Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila, desde Buenos Aires, Argentina, en una nueva edición de esta serie hermosa de podcast de Hablemos de Viajes. Para los que no me conocen, soy profesora del idioma español y también, por supuesto, soy nativa. Nací en Buenos Aires, Argentina. Y vengo desarrollando esta serie de podcast hace ya bastantes meses, compartiendo un poco mi pasión y mi agrado por viajar. En estos 20 podcasts, bueno, hoy es el podcast número 21, comparto diferentes ideas, pensamientos, experiencias sobre este hobby un poco caro que me conseguí, que es viajar. La idea, por supuesto, es acompañarlos a ustedes que están escuchando este podcast en este momento del otro lado, en el aprendizaje de su idioma español. Este es mi acento nativo, es mi acento natural, entonces la idea es no solo hablar de un tema que puede resultar interesante, seguro es muy interesante para mí, espero sea interesante para ustedes también, entonces no solo se trata de hablar de algo interesante, sino también de entrenar nuestra capacidad de escucha, nuestras listening skills, para mejorar entonces nuestra comunicación en el idioma español. Así que a todos los estudiantes de español, bienvenidos al podcast número 21 de la serie Hablemos de Viajes. En este podcast preparé 6 preguntas que por supuesto tienen que ver con viajar. Voy a hacer la pregunta en voz alta y me gustaría que antes de escuchar mi respuesta frenes, pares, stop el audio y respondas la pregunta en voz alta hablando en español. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿preferís viajar en avión o en barco? ¿Preferís viajar en avión o en barco? En ese momento, stop y respondes la pregunta en voz alta. Así de esta manera practicas un poco conmigo. Después volvés a darle play y podés escuchar mi respuesta. Voy a leer cada una de las 6 preguntas 2 veces antes de responderla. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el viaje más largo que hiciste al día de hoy? ¿Cuál fue el viaje más largo que hiciste al día de hoy? Bien, en mi experiencia personal, el viaje más largo que hice al día de hoy fue de 4 meses. Recorrí diferentes países en Europa, empezando en Londres, donde estudié inglés durante un tiempo, y después hice un recorrido por distintos países del este de, de Europa. Estuve en Alemania, estuve en Praga, estuve en Budapest, en Viena, Salzburg. Estuve en diferentes países de ese lado. Fue una experiencia increíble y bueno, mi próximo objetivo es un viaje más largo, un viaje de 5 o 6 meses, a ver qué pasa si lo extendemos un poco más. Entonces, ¿cuál fue el viaje más largo que hiciste al día de hoy? Fue la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. ¿Generalmente tenés un presupuesto diario durante el viaje? ¿Generalmente tenés un presupuesto diario durante el viaje? Es decir, si en tu mente tenés una cantidad de dinero que podés gastar cada día de tu viaje. Personalmente, esta es una de las primeras variables que fijo en mi viaje, sobre todo en los viajes tan largos, porque cuando uno viaja una semana o 10 días, si gasta un poco de dinero extra, no pasa nada, son pocos días. Pero imagínense un viaje de 3 meses donde gastamos dinero extra todos los días. Wow, eso es diferente, ¿verdad? Entonces, generalmente tengo un presupuesto, como decir, bueno, por día, y esto es algo completamente random, por día puedo gastar $50, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si un día en lugar de 50 gasto 70? Está bien, no pasa nada. Puede ser, como decimos en Argentina, que me di un gusto. O sea, hice algo que de verdad tenía ganas de hacer, aunque fuera más caro, y me parece bien. O lo que intento es compensar. Entonces, si este día gasté 70, pero en realidad mi budget, mi presupuesto era 50, entonces intento en los próximos días gastar un poco menos de 50 para volver a poner el balance.
¿sí? Entonces, generalmente tenés un presupuesto diario durante el viaje. Esa fue la pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Es la comida del lugar una de las cosas más importantes a descubrir? ¿Es la comida del lugar una de las cosas más importantes a descubrir? Hace algunos años, cuando viajaba y mi presupuesto era muy ajustado, honestamente, la comida era mi última prioridad. Podía comer chicken nuggets del supermercado todos los días, pero pagar la entrada del museo o pagar un avión para llegar a mi próximo destino. Mis prioridades estaban ordenadas de tal forma que probar la comida era una opción, pero no era una prioridad. Hoy, algunos años después, entiendo que la comida es parte de la cultura, entonces intento, tal vez no todos los días que estoy en este país, pero algunos días que estoy en este lugar, en este país, en esta ciudad, intento probar diferentes comidas para entender un poco de qué va la cocina, ¿no? Cuáles son los ingredientes, cuáles son las prioridades, qué es lo que la gente más consume, son vegetales, es carne, son frutas, es porque hace mucho calor, es porque este ingrediente se encuentra en el país, o sea, de producción local. Empecé a entender que la comida es parte de la cultura. No es mi prioridad personalmente, pero sí hoy entiendo que es una buena idea probar algunas cosas como parte de la inmersión cultural, ¿no? Como parte del intercambio cultural y como parte del conocer este país o esta ciudad que estoy visitando. Entonces, ¿es la comida del lugar una de las cosas más importantes a descubrir? Fue la pregunta número 3. Pregunta número 4. ¿Con cuánto equipaje viajas normalmente? ¿Con cuánto equipaje viajas normalmente? Esta pregunta me encanta porque para mí significó un cambio muy grande en los últimos años. Yo solía viajar con valijas grandes de 23 kilos, siempre, pero me empezó a pasar que en los viajes más largos, donde me movía mucho de un lugar al otro, de un lugar al otro, de un lugar al otro, empezó a ser muy tedioso, muy pesado tener una valija grande. Sobre todo porque hay muchos lugares que no son de cómoda accesibilidad. Entonces todo tiene escaleras, no hay ascensores o no hay escaleras mecánicas o no hay rampas. Entonces llevar una valija de 23 kilos, incluso a veces dos en mi caso, era muy incómodo. Tenía las dos manos ocupadas todo el tiempo, o sea que si quería ver un mapa o mi celular necesitaba parar y sacar el teléfono o el mapa y verlo y volver a guardarlo y empezar a caminar de nuevo. Y además, por supuesto, las maletas son súper pesadas para llevar en una escalera, no sé, 2 pisos de metro hacia arriba y 2 pisos de metro hacia abajo. Una locura. Así que en el último tiempo solo viajo con un carry-on y un backpack, una mochila de las medidas adecuadas para poder subir al avión y un carry-on. Y listo. No necesito más. Incluso si viajo por 4 o 5 meses, no necesito más que eso. A veces pensamos que necesitamos más, pero al final, incluso cuando estamos en casa, generalmente usamos nuestra ropa favorita y nuestra ropa favorita no es todo el armario. Generalmente son los mismos 3 o 4 pantalones y las mismas 3 o 4 remeras. Así que en realidad no es necesario viajar con maletas tan grandes, o al menos eso es lo que yo descubrí que funciona para mí. Entonces, ¿con cuánto equipaje viajas normalmente? Fue la pregunta número 4. Pregunta número 5. ¿Qué haces si te sentís incómodo en un lugar? ¿Te vas o te quedas? ¿Qué haces si te sentís incómodo en un lugar? ¿Te vas o te quedas? En un lugar no me refiero a fuiste a un bar y no te gustó. Me refiero a una ciudad. Llegaste a esta ciudad, primer día, incómodo. Segundo día, incómodo. Tercer día, incómodo. ¿Qué haces? ¿Te quedas o te vas? ¿O de qué depende? Depende si tenés todo pago, depende si te quedan pocos días, depende de qué tan incómodo o en qué, o en qué, digamos, en qué aspecto sentiste incomodidad. En mi experiencia, ah, aún o todavía nunca me fui de un lugar porque me sentí incómoda. Siempre entiendo que la incomodidad tiene que ver con la diferencia cultural.
Muchas veces la incomodidad me gusta porque me sorprende, me da curiosidad, quiero saber más, y muchas veces la incomodidad no me gusta y de verdad me quiero ir. He estado en las dos situaciones. Generalmente no tengo programado tanto tiempo en estos lugares, entonces me puedo quedar 3, 4 días más y no me parece tan grave, ni tan serio, ni tan loco. Pero últimamente empecé a pensar que tal vez la próxima vez que me siento incómoda puedo probar simplemente retirarme, tomar un bus, un tren o un avión, cambiar mis planes de viaje sobre el momento y retirarme, porque al final viajar es caro y la idea es que sea una actividad placentera que me guste, entonces si en algún lugar me siento muy incómoda, creo que no está mal el retirarme. También entiendo que las diferencias culturales a veces pueden ser un poco intensas y necesitamos tal vez 1 o 2 días para procesarlas. E incluso si no estamos de acuerdo con la manera de vivir o con las costumbres que las personas en el lugar que estamos visitando tienen, no quiere decir que nosotros debamos adquirir estas costumbres. Tal vez podemos simplemente convivir con ellas durante algunos días y después retirarnos y llevarnos una experiencia distinta, diferente. Entonces, ¿qué haces si te sentís incómodo en un lugar? ¿Te quedas o te vas? Fue la pregunta número 5. Y entonces entramos en la número 6 y última. ¿Te gusta más viajar con amigos o sola? ¿Te gusta más viajar con amigos o sola? Esta pregunta me gusta mucho porque es una pregunta que me hacen muchas veces como viajera y la realidad es que me gustan mucho las dos experiencias y en mi opinión son experiencias muy diferentes. Es muy diferente estar sola que estar con amigos. Creo que las dos cosas tienen sus ventajas y las dos cosas tienen sus desventajas. Por eso mi modus operandi favorito es una combinación. Tal vez viajo un mes con amigas y después viajo 15 o 20 días sola y después viajo un mes con otra amiga y después estoy 10 días sola o tal vez estoy 10 días con una amiga y un mes sola. Es muy diferente lo que puedo aprender y vivir o experimentar cuando estoy sola a cuando estoy en mi grupo de confort, ¿no? En mi zona de confort que son mis amigas que, que me encanta viajar con ellas igual. No, no es que no lo prefiero, simplemente que me gustan mucho las dos experiencias y me enseñan mucho las dos experiencias. Entonces me gusta la idea de poder combinarlas y vivir las dos, aprender de las dos. Entonces, ¿te gusta más viajar solo o con amigos? Fue la pregunta número 6 y última. Con esto llegamos al final del podcast del día de hoy, número 21 de la serie Hablemos de Viajes. Una vez más, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. Es un placer para mí acompañarte en el aprendizaje de tu idioma español. Nos escuchamos muy pronto en el próximo podcast. Y si tenés ganas de responder alguna de las preguntas en un comentario, me encantaría leer.